Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra edición más de este su programa, A los pies del Maestro Lai, que se transmite por sus redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Padre y Dios Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora en una edición más de este programa, donde vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Indudablemente, después de este poderoso tercer congreso de damas entendidas en los tiempos, despojadoras de Egipto, todo un éxito, el derramamiento del Espíritu Santo, la administración del Espíritu Santo, la palabra del Señor, indudablemente llenaron las vidas de más de 350 mujeres en el Salón Bellavista del Hotel Panamá. ¿Cierto? Claro que sí, estamos contentos, estamos gozosos. A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el poder, porque solo Jesucristo se merece la gloria por esta gran bendición. Amén. De este sábado compartimos junto a todas esas despojadoras de Egipto, todas esas damas entendidas en los tiempos. La lluvia no paró el evento, la lluvia no detuvo a esas damas entendidas que sabían que tenían que arrebatar. Amén. Que tenían que despojar, que tenían que desarmar al enemigo de lo que a ella les pertenece. Y compartimos un tiempo hermoso. Amén. Hubieron premios de entrada, hubieron más de $2,000 en certificado de regalos. Amén. Imagínese usted lo maravilloso que es el Señor. Hubo premios, a cada mesa le tocaban 2 premios por cortesía. Más de 35 mesas. Ay, imagínate, aleluya. Habían casi 40 mesas allí, pues, entrelazadas, ¿no? Y pues también recibían su premio de entrada, su recuerdito, su cariñito, para que ellas pudiesen recordar Amén. Todo lo que Dios hizo a través de este congreso, nuestro tercer año. Amén. Nos gozamos con María Anabel, la salmista, pues con ese varón de guerra, ese hombre de fuego, pacientemente el Dios de pacto. Amén. Bueno, fue un tiempo hermoso. Y la palabra pues de Dios no se dejó esperar, ella fluyó. Nuestra expositora de Puerto Rico, Merlinda Maldonado Falú, una gran expositora de la palabra con un testimonio poderoso de sanidad. Aleluya. La verdad que Dios se pasó, como Amén. Decimos en el buen panameño. Dios superó nuestras expectativas, Benito. Dios hizo como quiso, cuando quiso. Más de 40 pastoras se hicieron presentes en nuestro congreso con sus congregaciones, parte de sus congregaciones. Ajá, parte de sus congregaciones. Y estaba pues nuestra iglesia madre que nos da cobertura, el Tabernáculo de la Fe, estaba allí también presente. Agradecemos a Dios por el apóstol Manuel Ruiz, Amén. Por nuestra pastora Linda de Ruiz, que nos apoyan fervientemente y saben que nosotros estamos en la línea de bendecir. Amén. Somos bendición para bendecir. Aleluya. Y esa es la promesa de las despojadoras de Egipto, porque las despojadoras, todas esas mujeres que despojaron a Egipto en el libro de Éxodo y demás, se apoyaban en la promesa que Dios le dio a Abraham. Haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y bueno, y bendecirás a otras naciones, y bendeciré al que te bendijere, y maldeciré al que te maldijere, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que por allí vamos a estar compartiendo algunos videos, vamos a estar compartiendo algunas imágenes, fotos de lo que fue nuestro congreso. No para vanagloria ni para vanidad, sino para glorificar el nombre Amén. De nuestro Señor Jesucristo, para que aquellas personas, aquellas mujeres, también estuvieron hombres en los congresos, Aleluya. Pastores estuvieron presentes en el congreso, compartiendo junto a nosotros. Agradecemos también a todos esos pastores que estuvieron con nosotros. Y para que los que no fueron pues se animen al próximo año compartir junto a nosotros, junto a las damas entendidas en los tiempos del ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Y no podemos, Benito, dejar de agradecer a ese equipo ministerial poderoso. Amén. Ese equipo ministerial JV, gloria a Dios, demos un aplauso a los JV, porque los JV son el mejor equipo del universo. Aleluya. Ellos se unieron como uno solo
para poder hacer que este sueño de Dios se hiciese realidad. Todos trabajamos juntos, todos compartimos un mismo sentir bajo un mismo objetivo. Servir a las damas, servir a los caballeros que iban al Congreso y compartir junto a ellos sus alegrías. Amén. Y las expectativas que ellos también llevaron. Claro que Merlinda sí. Llevó una palabra poderosa que nos hizo comprender que hasta el último momento hay que tener fe, Benito. Aleluya. Porque ella estaba en una etapa de metástasis. Es la etapa final de un cáncer. Pero ella le creyó al Señor. Y su fe fue premiada con sanidad. Aleluya. Sanidad comprobada por los médicos, por la ciencia, que diagnosticó una etapa final y Dios dijo, no, Merlinda, todavía no es tu tiempo, es tiempo de ir a Panamá. Aleluya. A compartir el mensaje a las naciones. Amén. Porque esto es hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Así mismo es tiempo de ir a las naciones y compartir este testimonio con cada una de esas mujeres que tienen que creerle al Señor. ¿Verdad? Aleluya, así es, queridos hermanos. Así que inclusive, y no crean, también hubo 5 minutos de gloria, 5 minutos de ministración, de poder en el Espíritu Santo por parte de la pastora Carmen de Cañate, 5 minutos inolvidables, 5 minutos en donde el Espíritu Santo ministró a las mujeres. Las que habían sido ministradas fueron reministradas por el poder del Espíritu Santo y por una palabra que se hizo, que se atesoró en los corazones de muchas, que las empoderó indudablemente para este tiempo. Un tiempo de despojar a Egipto para ellas y para su familia. Aleluya, que es la gloria del Señor manifestada. Claro, por eso es que nosotros tenemos que comprender que las despojadoras de Egipto, entre más la oprimen, más se multiplican. Aleluya. Entre más la persiguen, pues más se multiplican. Las despojadoras de Egipto van y desafían los decretos de muerte del faraón y empiezan a decretar vida. Amén. En su descendencia. Por eso les decíamos que no parieron o no parieron para maldición, sino para bendición. Aleluya. El fruto del vientre de las despojadoras es bendición. Y le decíamos a esas damas entendidas en los tiempos, a esas despojadoras, que a Amram y Jocabed le creyeron a la promesa de Dios. Amén. Y por lo tanto, Amram sabía que de él nacería una nación poderosa. Aleluya. Y Jocabed sabía que Dios se iba a glorificar del fruto de su vientre. Por eso no temieron al decreto del faraón en cuanto a Moisés y se mantuvieron firmes y decidieron creerle a Dios, y de allí vino una nación poderosa y hemos visto su gloria hasta el sol de hoy. Aleluya. Las despojadoras de Egipto cambian los decretos. Las despojadoras de Egipto son mujeres de influencia, son personas que saben transferir vida. Amén. Saben transferir bendiciones. Y las despojadoras de Egipto son aquellas mujeres que dicen, ni una pezuña. Aleluya. No vamos a negociar nuestra familia, nuestro matrimonio ni nuestros hijos. Nosotros le vamos a creer al Señor. Iremos y adoraremos. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo y mi casa seremos salvos. Por eso Moisés le dijo a Faraón, ni una pezuña. Yo no voy a negociar con el enemigo lo que Jesucristo me dio y me pertenece. Amén. Que es la herencia que el Señor ha entregado en nuestras manos. Por eso es importante, amados hermanos, ser despojadoras de Egipto. Aleluya. Ser esas mujeres entendidas que a pesar del tiempo que puedan estar viviendo, ellas le creen a Dios, no a las circunstancias, no a los tiempos. Y así que, amados hermanos, bueno, yo no voy a predicar aquí de nuevo. Yo no vine a predicar, eso fue en el Congreso. Así que usted va a ver por allí los videos, va a ver las fotos de todo lo que el Señor hizo, porque a Jesucristo sea la gloria. Amén. A Jesucristo sea la honra y la alabanza, porque el Espíritu Santo se movió, se paseó en medio de estas hermosas damas. Agradecemos a Dios por todas las pastoras, por todos los pastores, por todas las iglesias que se hicieron presentes, por la Iglesia Centro Cristiano de Adoración, que también nos apoyó, y por todas esas pastoras, todas.
por todas las pastoras que de una u otra manera se hicieron presentes. Ellas recibieron certificados de reconocimiento, placas de reconocimiento. Bueno, fue una fiesta en el Señor. Amén. Una fiesta del Espíritu y la palabra para aquellas mujeres que se hicieron presentes en medio del Congreso. Así que el otro año, en el 2020, si Cristo no ha venido, estaremos nuevamente gozándonos de este poderoso Congreso. Y sabemos, Benito, que vamos a tener que buscar otro sitio donde poder hacerlo, porque si este año fue lleno completo, que yo le decía al pastor Benito, ¿qué vamos a hacer? Ya nos hemos quedado sin puestos, ya no tenemos sillas. ¿Qué vamos a hacer? Pues el otro año tenemos que prepararnos, porque van a haber filas de mujeres compartiendo este tiempo tan especial, y por allí usted va a saber mucho de lo que es las damas entendidas en los tiempos del ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Así que agradecemos. Si se me queda alguien por allí, aleluya, no quiero dejar de agradecer a nadie a través de las redes sociales. Merlinda, te amamos, gracias por estar con nosotros. La salmista Marianabel también, gracias por estar con nosotros. Y bueno, seguimos aquí. Life goes on, la vida sigue su curso. Amén. La vida sigue y hay que seguir predicando, hay que seguir enseñando, hay que seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Y hoy traemos un tema especial porque, Benito, hemos hablado de las actitudes, los comportamientos, la ética cristiana, la conducta, las normas de conducta y demás. Amén. Pero también hemos hablado sobre la filosofía, Amén, cómo se ha introducido dentro de las iglesias el humanismo, la nueva era y demás. Y cómo Pablo habla de las filosofías en Hechos de los Apóstoles con los estoicos y los epicúreos. Y también le habla a la iglesia de Colosas respecto a las filosofías y a no prestarle atención a esos mandamientos que no vienen de Cristo. Amén. Hoy queremos compartir un tema importante, porque cómo hacer que nuestra vida sea una vida agradable al Señor. Cómo ser santos. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Muchos de nosotros, y yo le digo a mis estudiantes, Benito, que de verdad tenemos las intenciones de cambiar. Muchos de nosotros de verdad tenemos la intención de cada día ser mejor para el Señor, pero tal vez no sabemos cómo hacerlo. Tal vez desconocemos cómo opera Dios y cómo opera Satanás. Amén. Y cómo opera también nuestro ser interior. Y qué dice Dios que nosotros debemos hacer para cada día ser mejor y ser santo. Hay un proceso llamado santificación que nos permite cada día comportarnos como a Dios le agrada. Amén. Conducirnos como a Dios le agrada y tener las actitudes, el fruto y los frutos que la palabra del Señor nos dice que es lo que nos hace ir al cielo. Amén, amén. Así es, queridos hermanos, y durante este programa vamos a ver ese proceso de santificación. Un proceso que es importante que nosotros lo comprendamos, porque a medida que nosotros vamos avanzando y vamos creciendo en el reino de Dios, en esa medida nuestra vida va siendo transformada, va siendo perfeccionada. Amén. Ese llamado que Dios establece, sed santo porque yo soy santo, que lo vemos en la carta de Pedro, que lo vemos que no es más que un reflejo de lo que establecía en Éxodo, que establecía el número, que establecía en Levítico, cuando se hablan de las vestiduras del sumo sacerdote Aarón, y que en la mitra tenía que tener santidad a Jehová. Nos habla precisamente de una capacidad que tiene el hombre de alcanzar. Y aquí queremos desmitificar muchos conceptos de la santidad y irnos a la santidad conforme a lo que establece la doctrina, conforme a lo que establece la palabra. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en nuestras culturas latinas, han mistificado la santidad y han establecido la santidad como una serie de cualidades, de caracteres externos que solamente son potestativos de muy pocas personas en relación a la totalidad de la sociedad. Entonces, se ha visto la santidad como algo inalcanzable y se ha colocado a los santos, entre comillas, como algo inalcanzable, y el resto de los mortales simplemente nos consideramos incapaces de poder acceder a ese tipo de condiciones. Esa es la cultura popular. Ese es el mito que existe sobre la santidad.
Sin embargo, la palabra del Señor nos habla, al hablarnos precisamente de la santificación, y nos dice, vamos a irnos directamente a primera de Corintios. A Primera de Corintios, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el verso 30, se dice de la siguiente manera: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces la palabra nos dice y da una palabra que es certera. Esta es una palabra que nosotros no podemos cuestionar, es una afirmación. Nos ha dicho que por medio de nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos venido a ser sabiduría, justificación, santificación y redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que la obra salvífica de Cristo Jesús se extiende a otros aspectos de nuestra vida espiritual. Es esa sangre la que nos ha hecho santos y aceptos en el amado. Ahora bien, si esa sangre nos ha hecho santos, ¿por qué razón? Porque todos nuestros pecados han sido borrados, todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces hemos sido lavados de nuestra inmundicia, hemos sido lavados de nuestra impiedad y hemos sido lavados de nuestro pecado. Por eso es que en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que la santidad está directamente vinculada a dos procesos: al proceso de limpieza y al proceso de consagración. El proceso de limpieza que se hacía mediante el agua en el caso de los sacerdotes, y el proceso de purificación que se hacía mediante la sangre que era vertida en el tabernáculo y sobre los objetos sagrados para santificarlos. Inmediatamente nosotros comprendemos, conforme a lo que nos han enseñado desde la escuela dominical, que el santo es aquel que ha sido apartado. Pero esto habla de condición, habla de una condición específica. Pero vamos a ver lo que el proceso de santificación en sí conlleva dentro de nuestras vidas y cómo eso va operando dentro de nosotros y cómo nosotros podemos ser facilitadores de que ese proceso se dé. Cielo. Es importante lo que acabas de señalar. Cristo es nuestra santificación. Amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, que ese mismo Cristo, ese mismo Dios nos ha dado ministerios. Amén. Ministerios que dice la carta a los Efesios, que son importantes para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, así es. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí nosotros. Nosotros estamos compartiendo esta palabra para que usted y yo comprendamos que a través de Jesucristo nosotros podemos llevar una vida agradable al Señor. Y que nosotros hemos sido llamados a perfeccionar a los santos, a perfeccionar, porque cuando hablamos del proceso de santificación, no es otra cosa, Benito, que separarnos de lo malo. Amén. Y no es otra cosa que, como dice Tesalonicenses, porque cuando nosotros hablamos del proceso de santificación, Pablo nos lo expresa en la carta a Tesalonicenses, la primera carta, exhorta. Amén. Pero mucho leemos el versículo 23 de una vez, pero no leemos los versículos anteriores para poder comprender. Amén. ¿Cuál es la necesidad de esa perfección, de ese perfeccionamiento? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con rudimento, venimos con fortaleza, como hablábamos en los programas anteriores, venimos con dogmas, con malamañas, con hábitos, con tradiciones, que muchas veces impiden el ir perfeccionándonos cada día. No es que somos perfectos ya, amén, pero cada día vamos creciendo y desarrollándonos en la obra del ministerio para ir edificando el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo le dice que, mira, dice en la carta de Tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, verso 14, dice: también os rogamos, hermano, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno
unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y aquí viene el asunto. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Y afirma, mira, dice, aquí hay una actitud del antes y el después, y una actitud del después. Amén. Cuando Pablo muestra la necesidad de la santificación a través del Espíritu Santo y la palabra, así es. Pablo muestra que hay gente que hay que amonestar porque está ociosa. Pablo habla de que hay gente que hay que alentar porque tiene poco ánimo. Pablo habla de gente débil, que hay que ser paciente, que ninguno pague mal por mal a otro, que siempre debemos hacer lo bueno uno para con nosotros. Pablo habla de una actitud antes y empieza a desglosar cómo en ese proceso de santificación se muestra el fruto de mi relación con Dios. Dice, estás siempre gozoso, tienes que orar, tienes que dar gracias a Dios por todas las cosas que hace en tu vida, tienes que no apagar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos esos pasos me llevan a la santificación. Me ayudan a dejar la debilidad y ser fuerte. Me ayudan a dejar de estar ocioso y empezar a trabajar y servir en la obra del Señor. Me ayuda a tener una actitud y un comportamiento, una conducta diferente para con los hermanos. Amén. Ya por estar ocioso puedo ver el defecto de mi hermano. Por estar ocioso puedo estar hablando lo que no debo hablar. Por estar ocioso dejo de enfocarme en lo que debo enfocarme y empiezo a enfocarme en lo que no debo enfocarme. Por eso Pablo dice, a esa gente hay que ayudarla. Aleluya. Hay que amonestarla, hay que aconsejarla, que necesitan al Dios de paz, Sí. que les santifique, que los separe del ocio, que los separe de la debilidad, que los separe de la mala actitud y el mal comportamiento y empiecen a vivir la vida que le agrada a Dios. Que en vez de murmurar, de quejarse, le den gracias a Dios por lo que ya tienen y no estén pensando en lo que no tienen y quejándose por lo que no tienen. Porque qué bueno que por lo menos hay un pollo salado, pero hay pollo, porque otros no tienen pollo, otros no tienen nada. Pero tú tienes el pollo salado y tienes que darle gracias a Dios por ese pollo salado. Amén. Entonces, amados hermanos, esto es parte del proceso de perfeccionamiento de los santos. Amén. Y es interesante, cielo, dentro de ese enfoque y esa perspectiva, porque la santificación va a obrar directamente y se va a ver reflejada en nuestra manera de ser y en nuestra manera de comportarnos, expresarnos y relacionarnos. Eso que hemos ido abordando en los últimos programas, lo estamos viendo nuevamente aquí dentro del aspecto de lo que es el proceso de santificación. Imaginémonos, y no imaginémonos, veamos lo que la palabra nos dice en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, escribiendo Pablo por el Espíritu a ese propósito, y dice en la analogía del marido y la mujer, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la palabra lo especifica, habla de todo aquello que pueda manchar nuestra vida y nuestro testimonio, todo aquello que pueda arrugar nuestra vida y nuestro testimonio, reconociendo antes que Jesucristo nos ha purificado, que Jesucristo nos ha limpiado, pero también Jesucristo es el que dirige a la iglesia para presentarse a la iglesia como esposa
sin ningún tipo de contaminación. Por eso que cuando en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, verso 17, la palabra nos dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y cuando volvemos a Efesios, nos dice claramente que ese proceso de santificación, ese proceso de purificación y ese lavamiento se da por medio de la palabra. Entonces entendemos por qué la carta de los Efesios nos habla y se refiere a los ministerios. Porque resulta ser que la única manera de poder perfeccionar a los santos y llevar a los santos hasta la estatura del varón perfecto es a través del ejercicio ministerial. Y ese ejercicio ministerial, si uno lo analiza y lo desglosa poco a poco, ¿cuál es la función del pastor? La función del pastor es pastorear a la oveja, acompañar a la oveja en su crecimiento, mostrarle a la oveja las cosas equivocadas y mostrarle las cosas correctas que debe realizar y cómo comportarse. ¿Cuál es la función del maestro? La función del maestro es llevar a la oveja a la palabra, llevar al santo a la palabra, lo que espera a Dios, lo que agrada a Dios. ¿Y cuál es la función del profeta? La función del profeta es mostrarle las cosas que van a venir como consecuencia de nuestra desobediencia o de nuestra obediencia, porque el profeta siempre va a profetizar sobre aquellos acontecimientos y nos va a llamar a que nosotros nos ajustemos a la voluntad del Señor. Y el apóstol se va a encargar precisamente de nutrir toda esta forma en la correcta dirección como comunidad hacia el sentir de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de este proceso, hablamos primeramente, Cristo es el que nos está santificando. Y ese proceso tiene que operar a nosotros y nosotros tenemos que ser dóciles. Por eso es que Pablo empieza a expresar y empieza a desglosar comportamientos, actitudes, maneras de vivir. Y como bien señala Carmen conforme a la palabra, todo está enfocado en frutos. Y esos frutos no tienen que ver con frutos simplemente decorativos, tienen que ver con aspectos de transformación del corazón. ¿Por qué transformación del corazón? Porque ¿cómo nos vamos a gozar? ¿Cómo vamos a estar alegres? ¿Cómo nos vamos a soportar los unos a los otros? ¿Cómo nos vamos a tolerar los unos a los otros? ¿Cómo vamos a ir avanzando? ¿Cómo vamos a ir creciendo en cada día mayor gracia y mayor gloria? ¿Cómo vamos a ir creciendo en mayores testimonios del poder de Dios actuando en nosotros si esa transformación profunda no se ha dado? Entonces ya somos santos. Cristo nos ha hecho santos. Entonces caminamos en un camino de santidad. Por eso en el capítulo 35 del profeta Isaías, refiriéndose a este camino que estamos caminando, todos lo llama camino de santidad. Torpe que sea. Exactamente, no, y nadie, por más torpe que sea, se extraviará de él por una razón, porque Cristo mismo nos tomará de la mano y nos tiene tomados de la mano, caminando en este camino de santidad, advirtiéndonos las cosas que tenemos que evitar, señalándonos las cosas que tenemos que hacer y las actitudes que nosotros tienen que cambiar. Y eso es fundamental dentro de eso. Ese proceso de santificación es tal vez una de las partes, cielo, más hermosas de la palabra del Señor. Porque cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, de la nueva criatura, del nuevo hombre, y hablamos del viejo hombre, estamos viendo muchos de los aspectos de lo que es la santificación. Cómo esa vida va cambiando, cómo esa vida se va transformando y cómo esa vida va mostrando a Cristo Jesús y el poder de Dios. Y es interesante porque Pablo por eso dice, examínalo todo, retén lo bueno. Amén. Y abstente de toda especie de mal. ¿Por qué, Benito? Entonces empieza a desglosar, porque el Dios de paz te va a santificar por completo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero te dice el porqué de la santificación. Amén. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Pablo asegura que todo aquel que se abstiene de lo malo, todo aquel que se retiene lo bueno y lo examina todo aquel que le permite al Espíritu Santo trabajar en su vida, Él lo va a lograr. Amén. ¿Por qué? Porque hay un llamado. Y el que te llamó no fue el hombre, amén, es el Señor mismo, y Él es fiel, y Él recompensa. Por eso dice que el trabajo en el Señor no es en vano, Benito, porque así como nosotros estamos perfeccionando a los santos, así hay otros que nos perfeccionan a nosotros. Aleluya. En el caminar, en el ministerial. Así es. Entonces,
Por eso cada uno de nosotros debemos apoyarnos mutuamente. Por eso dice allí, seguid siempre lo bueno uno para con otro y para con todos. Así es. Porque nosotros al comprender este punto, Benito, podemos comprender que no importa cuánto ya yo haya crecido, tengo que seguir creciendo. Amén. Y tengo que ayudar a otros a crecer. Por eso dice que debemos, Pablo dice, sostenga a los débiles y sé paciente para con todos. Porque este proceso de santificación, algunos lo logran más rápido que otros. Pero en medio de eso, usted, que es un poquito más maduro, debe ayudar a otro que va un poco más lento y ser paciente. Como Dios ha sido paciente con nosotros. Como Dios ha sido paciente con nosotros. Amén. Pero yo quiero ver la vista del apóstol Pedro en cuanto a la santificación o a la vida de santidad. Amén. Porque ya poco se habla de santidad. Y la santidad no es algo difícil, hermano. La santidad es tan sencillo como dejar de hacer aquello que antes me gustaba hacer para empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Yo le digo a mis estudiantes claramente, y quiero compartirlo de esa forma, cuando tú te enamoras de una muchacha o te enamoras de un muchacho, tú haces lo que sea dejas de hacer lo que hacías antes para hacer lo que le agrada a quien amas. Entonces, si eso es así con el amor eros o el amor filos, ¿cuánto más con el amor incondicional, el amor ágape? ¿Cuánto más al Señor, que nos ha dado esta salvación tan grande, que nos ha dado esta nueva oportunidad de una nueva vida y un nuevo comienzo? Es importante comprender que si amamos a Dios tenemos que pasar ese proceso de dejar de hacer aquello que nos gustaba para empezar a hacer aquello que le gusta a Dios, que le agrada a Dios. No porque Dios quiera que nosotros dejemos aquello no nos convenía, ya probamos y no nos ayudó. Vamos ahora a vivir esta vida de santidad, de consagración, de separación, y veremos las bendiciones, veremos el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado a través de los tiempos. La Biblia dice, hablando a nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros queremos ser sus discípulos, tomemos nuestra cruz, neguemos a nosotros mismos y sigamos a Cristo cada día. Esto quiere decir, amados hermanos, que cada día hay un nuevo comienzo, cada día hay una oportunidad para negarnos a nosotros mismos, para negarnos a esta naturaleza pecaminosa. En el próximo programa vamos a hablar un poquito del espíritu, el alma y el cuerpo, y cómo opera Dios y cómo opera Satanás para robarnos esa santidad. Aleluya. Y cómo opera el Espíritu Santo para ayudarnos a conservar esa santidad que nos lleva a la salvación. Amén. Yo quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. En el versículo 13, Pedro nos llama a vivir una vida de santidad, a vivir una vida santa. Pero antes de Pedro hablarnos de esa vida santa, nos hace un recorderis, y quiero que lo veamos. Como profesores de teología y de doctrina, nosotros tenemos que comprender que al leer un pasaje, nosotros tenemos que ver el contexto del cual el pasaje nos está hablando. Y el contexto, o sea, el antes o el después, el antes en este caso, Pedro está hablando de que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y al participar de la divinidad de Dios, nosotros tenemos que tener un comportamiento, una conducta conforme a esa naturaleza a la cual nosotros pertenecemos, porque define de quiénes somos y la identidad que nosotros tenemos. Porque si yo soy de la naturaleza divina, yo tengo que comportarme de acuerdo al reino de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Al reino al cual yo pertenezco debe definir mi conducta y mi comportamiento. Si yo tengo un comportamiento contrario a la naturaleza a la cual digo pertenecer, estoy contradiciendo todas las cosas. Es como decía Juan, si digo que Dios, que no he cometido pecado, hago a Dios mentiroso. Amén. Si yo soy una persona pecadora, amén. Entonces por eso, si usted es del reino de Dios,
usted tiene que comportarse de acuerdo al reino de Así Dios. es. Y eso Pedro lo jala y lo exhorta, y por eso dice, ahora pues, ciñe los lomos de vuestro entendimiento, en el versículo 13. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Amén. Si te gustaba tomar, ya no puedes tomar. Si te gustaba fumar, ya no puedes fumar. Si te gustaban las mujeres o los hombres, ya no puedes hacerlo. Ya la vida o los deseos que antes tenías en tu ignorancia, ya no puede existir, dice Amén. Pedro. Sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Amén. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Está clarito, Benito. Sí, así es. La enseñanza de Pedro es clarita. Ya yo no puedo vivir si soy participante de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, de la naturaleza celestial. Ya no puedo vivir como vivía antes. Ya no puedo comportarme como me comportaba antes. Conforme a los deseos. Si antes sabía de mentiras blancas y de mentiras piadosas, la mentira en Dios es mentira y la mentira es pecado y me lleva al infierno, porque los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Aleluya. Si antes andaba en bochinche, en murmuración, jugaba lotería, etcétera, 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 lo que sabemos que está mal y hacía antes, ya yo no lo puedo hacer. Porque dice que si yo invoco por Padre aquel que sin acepción, porque no puedo decir soy la consentida de Dios y me voy a comportar como a mí me dé la gana. No, porque si yo invoco que Dios es mi Padre, dice que Él no hace acepción de personas, Él juzga, Él hace juicio de acuerdo a la obra o al comportamiento de cada uno de nosotros. O sea que yo no puedo decir que como yo soy Dios no tiene consentidos, hermano. Dios solo quiere hijos obedientes. Sed obedientes, porque Pedro lo dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. Amén. Entonces, dice que Dios juzga a cada uno de nosotros, aunque hayamos aceptado a Cristo, nos juzga conforme a la obra de cada uno. Si me porto mal, mi papá me va a dar reo. Si me porto bien y soy un hijo obediente, mi papá me va a bendecir. Eso es como dice, si los padres terrenales siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial si le pides al Espíritu Santo? Amén. Entonces nos damos cuenta claramente que Pedro entonces dice, mira, ten cuidado cómo te conduce. Amén. Te recomiendo que te conduzca en el temor todo el tiempo de tu camino, de tu peregrinación, de tu viaje. Este viaje de toda mi vida en Cristo, tú y yo debemos conducirnos en reverencia, en honra, porque eso significa temor. Amén. No es con miedo, ay, miedo, no, miedo es una cosa y temor es otra. Amén. Porque el que tiene miedo, aunque tenga miedo, hace lo malo con miedo y a escondidas. Pero el que tiene temor... Su miedo es a ser descubierto, no es miedo a cometer el pecado. Pero el que tiene temor a Dios, amén, donde vaya, aunque esté solo, y con oportunidad no lo hace. No lo hace. Aleluya. Se conduce bien delante o detrás, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde quiera que va, se comporta santamente. Cielo, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 6 de 2 de Corintios vuelve sobre el tema de la santidad, él trata de expresárselo al pueblo de Corintios poniéndole la realidad a la que nos confrontamos casi todos nosotros. Y la realidad siempre es un dilema.
un dilema en donde nosotros tratamos de que varias cosas que son contrapuestas, que se oponen entre sí, convivan. Miren lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 6, verso 14 en adelante, y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7. Dice la palabra de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: hablaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo, por el Espíritu, tiene que explicarle a la comunidad de Corintios, que podemos ser nosotros en este tiempo, advertirnos de que no hay ninguna comunión, que tenemos que estar claros lo que es una vida de santidad y lo que no es una vida de santidad. Y hace y cita la palabra en el Antiguo Testamento y nos llama a apartarnos. De ahí el concepto generalizado de que la santidad es apartarse. De hecho, el pueblo de Israel, cuando Dios le da las leyes en el Sinaí, cuando Dios le da las ordenanzas, cuando Dios lo guía a través del desierto, se presenta al pueblo de Israel como un pueblo santo, como una nación santa, distinta a las otras naciones, y por eso le establece que no se pueden contaminar con los ídolos, con las prácticas, con la manera de vivir de ellos, con las cosas incorrectas y que no le agradan a Dios, porque eso es lo que significaba. Ellos tenían que guardarse en santidad para el Dios Todopoderoso, para poder guardar el mensaje y la herencia de la salvación. Ahora, si nos llama por hijos y nos llama por hijas a nosotros, y es la promesa, nos exhorta la palabra. Si esta es la promesa, somos hijos y somos hijas de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido adoptados por Dios, entonces como tal, ahora nosotros tenemos que limpiarnos y permanecer limpios de toda contaminación de carne y de espíritu. Y nosotros sabemos perfectamente cuáles son las cosas que no agradan a Dios, cuáles son las cosas malas que nos ensucian y que nos contaminan. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de tales cosas que contaminan nuestra carne y que contaminan nuestro espíritu, perfeccionando que en la santidad que nos ha sido dada, en el temor de Dios. Por eso es que la palabra nos dice en el Antiguo Testamento y en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No existen temas disociados o temas desconectados en la palabra. Para poder tener una vida de santidad es menester que seamos sabios. Y para que seamos sabios tenemos que reconocer que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros vivimos nuestra vida, como bien lo señaló Carmen conforme a la palabra, en una vida de temor a Dios, de temor a Jehová, entonces nosotros podemos tener una vida que pueda conducirse en la santidad a Jehová, porque es Dios el que nos marca. Por eso cuando leemos el capítulo 11 nuevamente de Isaías y nos habla del Espíritu de Dios sobre el ungido, ¿qué nos dice? ¿Espíritu de qué? Espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios, de sabiduría y espíritu de inteligencia, de fuerza y de consejo. Y esa manifestación no es otra cosa que lo que Pablo señala en el capítulo 6, entrando en ese versículo que acabamos de leer. Simplemente es reconocer que somos templo del Espíritu Santo. Y por eso es Espíritu Santo. El Espíritu viene a morar en nosotros y así como moraba la Shekinah en el tabernáculo y todo era santificado para la presencia de Dios, de la misma manera nosotros somos santificados por ser morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Cielo. Ok. Aleluya. No, ¿sabes por qué estoy un poquito riéndome de tantas cosas? Muchas personas preguntarán, ¿por qué los esposos cañates
traen este tema como lo es la filosofía, traen este tema como lo es la ética ministerial y demás. A través de estos 18 años de ministerio, aleluya, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que suceden en los ministerios, en las iglesias, no solamente en las cristianas evangélicas, sino en las familias. O sea, hay un sinnúmero de situaciones por comportamientos y conductas que son alarmantes, y sobre todo en cristianos evangélicos. ¿Recuerdas el fin de semana o el lunes? Estuvimos en un almacén X, comprando algunas cosas que hacían falta, y cuando íbamos saliendo del almacén, del almacén, sí, vimos a una señora bien vestida de cristiana. Falda, ¿te acordaste? Falda, su buena faldita, su zapatito bien arregladita. Y cuando nosotros íbamos saliendo, dice la señora: Dios le bendiga a la tablilla de la lotería. a la billetera. A la billetera de la tablilla de la lotería. Y empezó a comprar lotería, y resultó ser que la señora era cristiana. Cristiana comprando lotería. Entonces yo le dije a Benito, Benito, ¿te das cuenta que estamos en un tiempo en donde no existe temor a Dios, y algunas cosas las vemos como normal, la vemos como que eso, incluso hasta diezmamos tal vez de la lotería, o ofrendamos de la lotería, y muchas veces no nos percatamos de que hay que instruir al pueblo, hay que instruir a las personas con respecto a lo que a Dios le agrada y cómo debe ser nuestra nueva vida en Cristo, cómo debe ser nuestro comportamiento en Cristo, porque ella es la lotería, pero tal vez otras personas serán en otras áreas y lo ven como algo natural. Y Pedro dice claramente, Pablo dice: apartaos del medio de ellos, ¿verdad? Quita lo inmundo, sal de allí, no lo toques y yo te recibiré. Amén. Pero Pedro dice algo muy interesante, Benito. Amén. Pedro dice que nosotros tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Aleluya. Y el mismo Pablo dice que el Dios de este siglo entenebrece el entendimiento de los de Corintios para que la luz de Cristo no les resplandezca. Amén. No le está hablando al inconverso, le está hablando a la iglesia de Corintios. Y estamos viendo personas, ministerios, que están siendo atacados ferozmente en el entendimiento de lo que es la verdad de la palabra. Amén. A mí me abordan estudiantes con errores doctrinales, pero también me abordan estudiantes asustados y confundidos con sus maestros de escuela dominical, con sus líderes. Amén. Porque no tienen doctrina, no tienen teología, no conocen bien la palabra y usan su propio entendimiento para tratar de interpretar las escrituras y lo hacen a su manera. Amén. Y ahí es donde entra la filosofía humana, en donde entran los comportamientos inapropiados que dañan Amén. El evangelio, que golpean a la persona y después la persona no sabe para dónde coger. Amén. Entonces por eso es bueno estos programas, Benito, porque nos ayudan a comprender que dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento por medio de transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, amados hermanos, es tiempo de renovación de nuestro entendimiento, es tiempo de renovar nuestra mente, de dejar el viejo hombre, de dejar aquellas cosas que me impiden vivir una vida de santidad. Amén. Que me impiden tener esa relación, porque Pablo dice, citando allí en donde estabas en Corintios, Pablo dice: no toques lo inmundo y yo te recibo como Amén. Hijo. Así es. Yo te recibo. Dios no tiene hijos inmundos, Dios no tiene hijos desobedientes,
Dios no tiene hijos pecadores. Dios tiene hijos obedientes, santos y que se apartan y se consagran en una vida que inmole su naturaleza. Aleluya. Cielo, es poderoso lo que acabas de señalar sobre este aspecto. Dios no tiene hijos inmundos. Y la palabra es muy clara y muy contundente. Y de hecho, toda la escritura está orientada a que nosotros nos demos cuenta qué es lo que espera Dios con nosotros. Es ahí mismo en Pedro, en capítulo 2, donde Pedro hace una referencia que con respecto a nosotros. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos da claramente en ese versículo nuestra identidad, nuestra naturaleza y nuestra misión. Y quería coadyuvar un poco a lo que Carmen acaba de decir de por qué hacemos estos programas. Miren, ¿y por qué iniciamos este programa hablando del concepto de santidad cultural errado y el concepto de santidad de la palabra? Porque nos vamos a dar cuenta que muchos términos que están en la palabra también sufren una alteración y una contaminación, producto de la filosofía metida en el Evangelio. Y a veces yo a unos estudiantes les explicaba, cuando ellos me preguntaban con el concepto de la gracia, y hablaba, y traían un concepto de gracia que habían bajado de internet. Y yo les decía, miren, el concepto católico de gracia no es igual al concepto bíblico de gracia. Y podemos estar hablando ambos de la gracia, pero no significa que estemos hablando de la gracia conforme a la palabra. Y el concepto de verdad de la palabra no es el concepto de verdad del mundo. Y podemos estar hablando todo sobre la verdad y aceptando la verdad, porque hermano, ¿quién en el mundo con toda sensatez va a decir que está en contra de la verdad? Nadie. Nadie está en contra de la verdad. Pero cuando nosotros nos sentamos en una mesa y hablamos de la verdad de la palabra, y ellos hablan de su verdad, nos damos cuenta que estamos hablando de dos términos totalmente diferentes. La verdad de la palabra es la única verdad, mientras que la verdad de los otros es una verdad subjetiva, es una verdad relativa, es una verdad marcada por su forma de pensar y por su pensamiento. Idealista, escéptica, etcétera, etcétera. Pragmática. Es una verdad moldeada, no es la misma verdad. Por eso es que un problema serio de este tiempo es la comunicación. Podemos estar hablando y diciendo las mismas cosas y nos levantamos de la mesa, pero la otra persona está pensando una cosa y el otro está pensando otra cosa. Exactamente. Entonces, hablamos de la justicia conforme a la palabra. Nos levantamos de la mesa, se va a hacer la justicia conforme a la palabra. Pero él está pensando en la justicia conforme a la filosofía, con la justicia conforme a su parecer, la justicia conforme a su interés. Entonces no estamos hablando la misma justicia. Entonces por eso estos programas son importantes, para que nos demos cuenta. Nosotros no hablamos de nosotros hablamos de lo que está en la palabra. Y la palabra es la que se explica a sí misma, y es la palabra la que nos da luz de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, y eso es fundamental como hijos de Dios. Por eso es que nuestra santidad se tiene que lograr perfeccionar a través de la sabiduría y del entendimiento, a través del conocimiento y del temor de Dios. No hay otra forma de alcanzar la santidad, porque si no podemos estar viviendo una santidad que no es la santidad de la palabra. Y es allí donde yo le digo a mis estudiantes, Benito, que se lean el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Amén. En el verso 20, cuando habla del pecado deliberadamente. Porque en este tiempo llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. Y tratamos de moldear o dogmatizar la palabra a nuestra conveniencia. Y muchas veces estamos cayendo en pecados y en conductas pecaminosas abiertamente. Porque hemos descuidado nuestra relación con Dios, porque nos hemos apagado. Por eso Pablo dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Amén. Ora sin cesar, porque son requisitos para vivir una vida de santidad, porque amén, solo el que santifica es el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Entonces yo quiero leerle esta parte dejarle con esta parte de la carta a los Hebreos, porque vemos urgentemente
la necesidad de un cambio de conducta, un cambio de actitud y de comportamiento dentro de los ministerios y dentro de las iglesias. Amén. Dentro de la familia, ¿por qué? Porque cuando nosotros comprendemos este tema de comportamiento y conducta, no solamente es dentro de mi iglesia, es en mi casa, con mis hijos, con mi marido, con mi esposa, es en el matrimonio, en la familia, con mis nietos, porque no puedo ser igual, Benito. Entonces hay matrimonios afectados, hay familias afectadas, hay relaciones laborales afectadas, empresas afectadas y llamados ministeriales afectados por el problema de la conducta y el comportamiento, y no dejar esas tradiciones y esos hábitos viejos y empezar a vivir una vida nueva. Entonces el escritor de la carta a los hebreos, Aleluya, realmente nos deja un pasaje para meditar. amén. Hebreos 10:26 dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber dejado a Gilberto Santa Rosa, después de haber dejado los copetines, después de haber dejado toda esa vieja vida, vuelvo a pecar voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Amén. ¿Cuánto mayor? Y aquí viene el asunto. Aleluya. De los que pecan voluntariamente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, amén, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y quiero dejarlo allí, porque nosotros tenemos que comprender, Benito, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, literalmente, automáticamente, instantáneamente, Él nos da la capacidad de vivir una vida de santidad. Así es. No depende de nosotros si tomamos la fuerza por el Espíritu y la palabra para vivirla, pero Cristo lo hizo literalmente, amén, en la cruz. Amén. Y el poder que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros. Pero dice la palabra que cuando tú y yo empezamos a tener conductas o comportamientos inapropiados, voluntariamente pecamos, empezamos a vivir una vida igual como la vivíamos cuando estábamos sin Cristo, aún conociendo la verdad. Dice, primero, que pisoteamos al Hijo de Dios. Amén. Pisoteamos a Jesucristo. Y tenemos por inmunda la sangre del pacto. En el cual fuimos santificados. Esa sangre que nos santificó, cuando tú y yo pecamos, dice que la tenemos por inmunda. No solamente pisoteamos al Hijo de Dios, sino que también tenemos por inmunda la sangre del pacto y afrentamos al Espíritu de gracia. Aleluya. Tres Actitudes, 3 comportamientos, 3 acciones en contra de Dios. Sí, actitudes, comportamiento, conducta, acciones garrafales. Amén. Que me impiden a mí avanzar en este proceso de perfeccionamiento. Yo debo comprender, no es que yo no soy pecador, Benito. Amén, claro. Tú y yo somos pecadores, todos somos pecadores. La diferencia es que el Hijo de Dios no practica el pecado, no vive diariamente una vida de pecado. Si yo sé que me gustan las mujeres, yo huyo de las mujeres. Si sé que me gustan los hombres, yo huyo de los hombres. Sé que me gusta el licor, yo huyo del licor. Huyo de aquello que me va a hacer caer en pecado. Amén. Y yo le digo a las personas y a los muchachos en el ministerio, huir no es de cobarde, huir es de valiente, porque yo prefiero agradar a Dios que agradar a mi deseo, a mi carne,
porque tú lo leíste, Benito. Pablo dice que nosotros debemos, tú lo leíste en Corintios, que nosotros debemos alejarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionarnos en el temor de Dios. Amén, ese es el punto que queremos dejar. ¿Hasta dónde estamos pisoteando al Hijo de Dios? ¿Hasta dónde estamos tomando por inmunda la sangre del pacto? ¿Y hasta dónde estamos afrentando al Espíritu de gracia? Que dice, horrenda cosa es hacer esto y caer en las manos del Dios vivo. Así que, amado hermano, este programa es para meditar, para volvernos al Señor, para empezar a conducirnos y a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, obedientes y santos, porque Él nos ha llamado a una nueva manera de vivir de acuerdo a mi naturaleza divina. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver cuántos nos han seguido en las redes sociales, porque hay muchos que nos siguen pero no reportan. Sí, hay otros que los reproducen. Esperan, por ejemplo, si terminamos a las 8:05, pues a las 8:10 ellos ya están reproduciéndolo, de seguro. Gloria a Dios por ellos también. Sí. Gloria a Dios por lo que los reproducen también. Es para ustedes también, es para todos. Esta es una enseñanza que los edifica a ustedes, pero también nos edifica a nosotros. Maica Mendoza está con nosotros. Amén. Iván Andria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fila Pinilla, Miguel Ruedas, Ricardo González Cubilla, Casilda Reina, Ana Morales, Yuri Rodríguez hasta Nicaragua, Víctor Castrellón, el pastor Jorge González. Amén, que está en el aniversario. Sí, aleluya. Mañana comienza el aniversario. Mañana comienza el aniversario. Mi estudiante Orlín Barzallo, tu estudiante también. Heidi Vázquez, Ismenia Sánchez, Facundo Rodríguez, el apóstol Álvaro Jiménez hasta Costa Rica. Saludos, apóstol. Va a tener un congreso muy hermoso en México. Aleluya. Acaba de llegar de Florida. Pastor Álvaro, Dios le bendiga. Saludos a Mauricio y a la pastora y a Alvarito y a todos por allá. La hermana Yelena Chera, el hermano Luis Díaz, la hermana Erika Samaniego, la hermana Fátima Espinosa, Bielka Obando, Artístico Pérez González, Evidelia de la Flor, el pastor Héctor Talavera, gloria a Dios, vamos a ver si logro todo, el hermano David Guerrero, la hermana Mariela D. de León, Luis Felipe Rocha Aguirre, Ana Atanasio, Carlos Mercado, Yari de Falconer, Luis Reyes, Eileen Lescano, Jessica Ortega, Carla Pérez, Moisés Duarte, Ernesto Blake, Juan Ospina, y sé que muchos otros que se han conectado junto a nosotros aquí a los pies del Maestro. Aleluya. Estamos compartiendo el tema del proceso de la santificación. Dios dijo, sed santo porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Aleluya. Así que vivamos una vida separada para el Señor, porque vivamos una vida como si Cristo viniera cada día. Amén. Preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seamos siervos fieles, esperando, porque no sabemos cuándo viene nuestro Señor, así que es mejor que cuando venga nos encuentre haciendo lo que nos ha encomendado y viviendo como Él ha trazado nuestra vida. Se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate y su pastora y amiga Carmen de Cañate. En este es su programa, A los pies del Maestro Live. Bye bye. Dios le bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.